Miguel Ángel, ¿cómo estás? Un abrazo desde aquí, desde la ciudad de Tacna, a tu persona. Bienvenido a Radio Uno. Fernando, muy buenos días. Con todo contigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la entrevista al presidente de la República, Pedro Castillo, inevitable, pese a que te habíamos convocado para hablar de Ucrania, pero inevitable, habiendo visto el conocimiento del presidente de la política internacional el día de ayer. ¿Qué es lo que opinas? Bueno, Fernando, en esta oportunidad, permíteme democrática y sanamente discrepar contigo. En verdad que estamos acostumbrados a querer esperar del presidente de la República, lo digo con toda objetividad, una valla de estadista, de erudición que normalmente no corresponde a un jefe de Estado. Sabios son los que deben estar al costado del presidente. Sí, coincido contigo en que hay formatos básicos que cumplir. Y mira, de las tres entrevistas que ha tenido el presidente, y particularmente, me gustó más la que le hizo de Rincón, de CNN. Y te voy a decir por qué. Ha sido bastante incisivo y yo no he visto a un presidente timorato, callado. Todas las veces preguntado, él ha respondido. Es decir, un presidente que viene de ser profesor, como él lo dice, de una escuela, el primer presidente rural del Perú, tenemos que ser objetivos. Yo miraba la entrevista leyendo a José María a Ciro Alegría, el indigenismo y el indianismo en el Perú. Es importante hacerlo para entender qué cosa estamos viendo. Yo he visto presidente que ha contestado, sí, es verdad, no con la locuacidad, la verbalización o la acción de lo que estamos acostumbrados a mirar en otro jefe de Estado, pasado, siquiera del Perú, te hablo de la región o el mundo, pero yo lo vi sentado en una posición muy humilde, tranquilo, y más bien vi la concentración de siempre. Es decir, Gatea, Bruno Pacheco, la señora López, etcétera, como si esos fueran los grandes temas del Estado. Entonces, sí coincido contigo, además de que hay una valla muy alta que el presidente tendrá que ir mirando en estos 5 años de gobierno, pero tenemos que entender los peruanos, Fernando, que el presidente de la República en esta oportunidad por voluntad, tú has visto cómo en la campaña hemos sido feroces, hemos sido draconianos, pero también muy profesionales en que si fue elegido por el pueblo, asumamos el error como corresponde a un científico del derecho, un académico en mi caso. Yo no voy a ponerme en una actitud de ver todo lo malo del jefe de Estado, así no contribuimos, así no llevamos adelante el objeto central de la patria. Dejemos que el presidente y exijámosle que se rodee de los mejores hombres. Ahí está la clave, Fernando. Esa debe ser una exigencia para que el presidente entonces, que es el elegido por el pueblo, recuerda, un jefe de Estado no debe ser ontológicamente erudito, no sabio, inteligente, que es distinto. Y a veces los inteligentes, o yo diría muchas veces, están en el campo, en las rurales, en los lugares pobres, gentes inteligentes, sabias, y los eruditos son los que se forman. A ellos hay que exigirle, Fernando. Entonces, es la única manera que creo vamos a avanzar.
El Perú acaba de alcanzar, como bien has referido también en otras ocasiones, el 80% de vacunados, por ejemplo, con dos y 15-20% con tres. Eso no lo hizo ni Vizcarra ni el presidente Sagasti. Tenemos que ser objetivos. Yo digo, ¿cómo voy a salir a darle al presidente si estoy viendo el resultado concreto? Ahora, el acaba de ser invitado para formarse en la OSDE. Claro, eso objetivamente no ha sido hecho en este porque es un tema de política de Estado, una construcción que se ha hecho en el tiempo, pero está llegando ahora. Entonces, a mi mejor deberá maximizar esta circunstancia para empoderar un clima de confianza para el Perú. Miguel Ángel, permíteme un segundo. Te hemos escuchado bien, pero con un pequeño retraso ahí en la señal. Vamos a mantener la imagen, pero te voy a pedir hacer el contacto vía telefónica para poder de esa manera tener mejor tu voz para la señal mejor de radio y de esa manera poder tener el contacto contigo en mejor calidad de sonido desde la capital de la República. Te pido me esperes un segundo nada más, que te estamos llamando a ese número telefónico, ya estamos ahí. Ahora, me dices que el presidente de la República tiene la valla muy alta de qué, te pregunto, porque todos los anteriores están procesados, seguidos por la justicia y hasta suicidados. Es decir, ¿qué valla alta tiene el presidente de la República si lo que tiene que hacer primero es ser honesto, transparente y no dar visos de corrupción? Y es lo que en 6 a 7 meses el presidente no había explicado ante el país, a la comunidad nacional, y lo tuvo que hacer con Hildebrand y con Del Rincón, explicar las Carelín, los Arratea, los Perú Petro o los Petroperú y otros que tenía que explicar, y en su momento el gobierno no supo explicar. Tenía que entrar de cajón el tema en esas entrevistas porque era lo que se había denunciado en los meses de gestión, que el presidente no había tenido capacidad de aclarar. O sea, vaya muy alta no tiene, si es honesto. Lo que el Perú quiere es por fin un presidente de la República que se vaya sin denuncias, acusaciones ni persecución, pero lo primero que hicieron fue designar un entorno oscuro que lo ha llevado a situaciones realmente incómodas. Efectivamente, Fernando, las anteriores jefaturas del Estado evidentemente han estado definidas por presidentes que han terminado con imputaciones objetivas, con cárcel. Yo me refiero a esa mirada tradicional que se suele tener de un jefe de Estado, un hombre con formas, un hombre que articula bien, un hombre que hilvana bien sus ideas, su pensamiento. Yo tendría que recurrir otra vez a las obras de los indigenistas del Perú para entender que un presidente como Castillo, que hace solamente menos de 7, 8 o 10 meses estaba en una condición de vida distinta, y el modus vivendi que la democracia le acaba de dar evidentemente lo ha impactado, y él lo ha reconocido porque está en un fenómeno de aprendizaje. A mí eso me pareció bien. ¿Cuántos presidentes han llegado al poder y son soberbios en no decir si han aprendido o no han aprendido nada? O sea, creo que si el presidente, cuando tú dices muy bien que no sabe decidir si es de derecha o izquierda porque no responde, bueno, seguramente estará pensando que eso supondrá un desarrollo filosófico de la ideología, y él responde que él es del pueblo. ¿Y por qué tendríamos que pensar que eso es malo? Si decir que era el pueblo es decir que él no se contamina, estoy pensando en qué podría haber pensado. Es decir, él es un hombre del pueblo, llega sin esos pergaminos políticos, no se hizo político, no formó parte estructuralmente de ningún partido político,
y él se identifica con quienes lo llevaron a la presidencia, que es el pueblo andino, el pueblo rural, el pueblo de la costa, la sierra, el norte, el sur. Entonces, yo estaba trabajando estos últimos días la parte de la construcción sociológica en la que se ubica el presidente, sobre la base de esto que fue muy fuerte en el Perú, que es el proceso del indigenismo y su incorporación en nuestro país, acuerdo de los años 50 y 60. Yo creo que Castillo, que es un hombre que viene de un proceso rural, sigue en un proceso de aprendizaje, que lo reconozca es bueno, pero que se forje y se forme al costado de los hombres más importantes en términos de preparación para que lo puedan llevar, conducir. Uno dirá, sí, pero él dice que conduce, él es el jefe de Estado. Claro que sí. Mira, la reina Isabel II, ¿ya? En 1952, cuando es entronizada, lo primero que le dice a Winston Churchill es: no sé nada de este gobierno, no sé nada del país, enséñeme. Fíjate lo importante, es decir, son comparaciones distintas, por supuesto, pero te das cuenta, Fernando, que tenemos que ser un poco más abiertos, elásticos, y no volvernos realmente puntillosos con un proceso que seguramente el presidente, mira, conforme tiene contacto con la prensa, que será progresivo, conforme sale al exterior y empieza a viajar, empieza a tener eso que no se dice, roce, el roce, seguramente que progresivamente irá mejorando, y eso será bueno. Pero es de democracia, pues, Fernando, tenemos que aprender a respetar, como te lo digo a mis amigos de la derecha, respetemos. ¿Qué le exigimos al presidente? Y con esto acabo para que tú intervengas. ¿Qué le exigimos? Limpidez. ¿Qué le exigimos? Transparencia. Cero corrupción. Eso es, sea ignorante, erudito, el jefe de Estado, nada. En eso no se puede transar. La democracia, lo que debe prima facie respetar y defender es que quien asume la conducción del Estado tenga los pergaminos, evidentemente, que el pueblo le ha dado, que es el soberano, y tenemos que coadyuvar. Esa es mi posición. Está bien, pero eso nadie lo niega. Eso nadie lo niega. O sea, Pedro Castillo es el presidente electo por votación de la población de manera democrática, y la democracia se respeta. A lo que voy yo es al tema de lo que muestra el presidente en 2 entrevistas, donde Hildebrand, en mi opinión, lo perfila, y Rincón le encuentra falencias a nivel local de explicar esos vínculos con hechos oscuros a su alrededor en Palacio de Gobierno, y su falta de posición a nivel internacional, que un medio como CNN se lo va a preguntar, y donde a mí me queda claro, por lo menos en mi opinión, que tenemos un presidente que no está preparado en esos temas, pero que ni siquiera ha tenido la capacidad de discernir y tomar una decisión. Tú me dices que del origen y todo lo del presidente de la República, y que utiliza la palabra del pueblo, pero yo siento que utiliza la palabra pueblo para ser huidizo, para ser escurridizo a temas complicados de los cuales no tiene conocimiento, y prefiere utilizar pueblo en vez de dar una opinión concreta de lo que piensa en ese momento que está sucediendo, porque puede ser equivocado o no, erróneo o no, coincidente o no con lo que pensemos, pero tiene que tener una opinión el presidente. Estoy de acuerdo contigo, Fernando, pero todos los peruanos, los que votaron por Castillo y los que no votamos por Castillo, tenemos que ser conscientes que él es el presidente de los peruanos. Y entonces, como es el presidente de los peruanos, sabemos la consecuencia del producto, él está allí. Hay que coadyuvar al presidente en esta etapa de aprendizaje. Yo estoy persuadido, y hay que exigírselo, ¿no es cierto?, que se rodee de las mejores personas
para que le enseñen, por ejemplo, el tema económico, que es un superávit, que es el Producto Nacional Bruto, que es el déficit, que es una remesa, que es inflación, que es deflación. Y uno podría decir, uno que no entiende la profundidad del proceso en el Perú por la fractura histórica, no, pero ¿cómo es posible? Si el jefe de Estado debería saber todo, por favor, no entremos ni lleguemos allí. El presidente de la República ha reconocido que tenga aprendizaje y a mí eso me parece bien, yo lo veo bien. Y en ese aprendizaje comprenderá que no va a terminar su gobierno de acá en el 2016 para que diga en una conferencia de prensa en 2026 estoy en proceso de aprendizaje. No, esta es una etapa en la que él tiene que reunirse, repito, Fernando, de los mejores hombres en todos los campos. Y porque así le ha tocado a la historia reciente del Perú, porque la peruana la hemos elegido. Tú no puedes, como alguna vez discutí con algunos amigos míos de la derecha, les decía a ustedes lo de la derecha, no pueden vacar a un presidente porque es ignorante. No, se le vaca a un presidente porque es inmoral o porque es incapaz. La ignorancia, si acaso fuera, digamos, para ilustrar el tema, la ignorancia no es sinónimo de incapacidad. Yo al presidente Castillo yo no lo veo ignorante, lo veo un profesor que se esfuerza en su visión de la docencia, en la visión que él tiene de la escuela, esto que debe significar para todos el sentido de los valores nacionales. Pero todo el mundo le pone, cuando veo allí los medios, para el presidente, pero es una escuelita, una escuela, ¿no? Pues la escuela debe entenderse como ese lugar sacrosanto, lleno de conocimiento, de sabiduría, donde se imparten valores. Seamos sanos para mirar el tema y no estemos dándole, porque el pueblo se da cuenta, Fernando. Ya, pero no es sano que el presidente de la República no tenga opinión de lo que pasa en Venezuela, Cuba o Nicaragua. Por supuesto que no, ¿cómo lo va a hacer? ¿Y por qué no lo dijo? Pero justamente allí, por eso te digo, Fernando, el presidente, a mi juicio, está en una etapa, él lo ha reconocido, que no ha tenido los mejores hombres, se ha estado equivocando. Entonces, está en esa etapa, a mi juicio, digo yo, asumiendo, de reunirse con las mejores personas para que cuando, por ejemplo, salgan al exterior, le tengan un ABC de lo que, a dónde va, qué país, área geográfica, población, idioma, coyuntura política, todo ese conjunto de cosas que un equipo debe prepararle. Yo estoy persuadido que esa es una práctica que el presidente está en ese proceso de aprendizaje. Por eso es lo que yo he entendido. Yo no le he visto al presidente, dime tú, que lo diga el país, cuando ha hablado con los, sobre todo con Lucas y con Rincón, porque el otro fue leído, que haya estado nervioso. No, le contestaba a su medida, le contestaba desde su perspectiva, con la sencillez que corresponde a un hombre que de ser maestro de una escuela se convierte en jefe de Estado. Entonces, yo lo miro desde esa perspectiva. Repito, lo que no se le puede transar ni negociar es la corrupción, es los antivalores. Allí sí, no vas a ver a Rodríguez Mackey, pero sí en una etapa en la que el propio jefe de Estado se esfuerza por mostrar al país que es elegido para conducir los destinos de una nación hacia el futuro del progreso, que está todos los días pensando en la vacuna como estamos viendo. Por favor, seamos claros y tenemos que mirarlo desde la mejor bona fide, que es la que yo siempre exijo y pido, pero si vamos a estar mostrando el rostro del presidente, en verdad desvirtudes o si quieres falencias, como las tenemos todos los seres humanos, a mí eso me parece cruel. Apoyemos. Pero y que no te genera nada. La fractura política, Fernando. Claro, pero vivimos una fractura política. Por eso es que no nos acostumbramos a saber entender cómo un jefe de Estado no convencional,
es un jefe no convencional, no tradicional, no el jefe de Estado que hemos acostumbrado a tener en la historia. No es así. Imagínate que mañana el presidente, invento, ¿no? Tenga una copa y la coja no del cáliz, sino de la parte de la copa. Toda la prensa no sabe coger la copa. No Sí, puede. pero eso no lo hace, no, pero eso no tiene nada que ver con encontrar $20,000 en el baño, que una lobista te haga el cumpleaños de la hija, o designes a personas en tu entorno que no reúnen los requisitos, empezando por los ministros. Ahí, O sea, eso no ahí puede estás estar en un hablando, proceso de aprendizaje, estoy de pues, acuerdo Miguel contigo. Ángel. No, estamos hablando de dos cosas distintas, Fernando. Estamos hablando Por de eso, otro o sea, tema. que agarre mal la que copa, tú nadie se va a refieres- comer el cuento de eso, que use Sí. sombrero, nadie va a caer en ese juego tan, No, pero- tan burdo de ciertos sectores de la prensa y la derecha peruana. Pero sí hay cosas que se tienen que aclarar, como esas relaciones en Breña, esas licitaciones, ese cumpleaños y otras cosas las acciones de Pacheco y otros que hay que aclararlas. Yo eso no lo discuto, ni siquiera lo he abordado contigo, porque eso ni se discute y hay que abordarlo. O sea, ese es un tema en el que tiene que haber claridad. Por eso te decía, cero corrupción allí. Ese tema no estoy hablando. Yo te estoy hablando de la pregunta que tú me has hecho, de esa entrevista. Entonces yo entro en la construcción sociológica. Claro, lo que entiendo, tenemos que mirar. pero me deja la duda, o sea, por ejemplo, que Castillo, siendo presidente de la República, ante una pregunta sobre Venezuela, Cuba, Nicaragua, no le dé la posición del Estado, del gobierno, al periodista que le estaba consultando sobre eso. ¿Venezuela qué es? Pudo haber dicho, es una dictadura, como pudo haber dicho, es un país soberano que tiene relaciones con nuestro país, tiene relaciones comerciales. Pudo haber dicho, sobre Nicaragua pudo haber tenido una respuesta y sobre Cuba también otra, o sobre los tres pudo haberlo reconocido o no reconocido, pero una posición de Estado que la debe tener con la Cancillería y la debe conocer. Yo no creo que el canciller se mande a tomar una acción, designar un embajador o alguien, sin antes hacerle la consulta al presidente. Estoy de acuerdo contigo y justamente ese peso, para ya que mencionas el tema de la política exterior, pues hay que pedirle al canciller. El canciller debe sentarse con el presidente de la República y hacerle un ABC de nuestras relaciones, de cómo está, de qué es lo que conviene, así como Coquito, permíteme decirlo, pero es que es así, cuando he tenido la oportunidad de trabajar con ministros, he sido asesor de ellos me han llamado, así es, de esta manera, señor ministro, etcétera, como corresponde, para que el presidente tenga todo claro, pues. Entonces, yo creo que ahí está el tema, Fernando. El presidente, y en eso sí puedo coincidir con todos prácticamente, en que en esa primera etapa el presidente no ha sabido escoger. Y él lo ha reconocido, él ha dicho, estoy en proceso de aprendizaje. Y ahí está el que tenga los mejores hombres para un presidente como Castillo. En verdad que eso será, a mi juicio, una plataforma extraordinaria. ¿Qué le vamos a exigir a Castillo? ¿Erudición? No. Tenemos que seguirle transparencia, tenemos que seguirle limpidez, Fernando. Entonces así vamos a poder reedituar el sentido de la democracia. No esperemos el estereotipo del jefe de Estado con corbata, del jefe de Estado con esas formas protocolares que se aprenden en la sociedad urbana de siempre, el roce que se gana. No, pues, seguramente lo va a ir adquiriendo de a pocos, pero comprende, pues, Fernando, que el señor presidente de la República hace solamente 8 meses estaba en una posición realista absolutamente distinta, rural, con su pueblo, con su gente, y eso lo dice el propio José María Arguedas. Y cuando estaba leyendo, por eso saqué mi columna hace poco sobre el tungsteno, estaba revisando mis fichas sobre estos libros que he leído, el tungsteno de César Vallejo, el mundo está hecho y ajeno, que ahora ni siquiera quieren leer en las escuelas, porque solamente están preocupados en Harry Potter. Entonces no entendemos el proceso de un hombre
que por la voluntad del pueblo se ha convertido en el jefe de Estado, que a mi juicio es lo que deberíamos apoyar. Pero, a ver, ¿tú crees que el presidente haya leído a Arguedas, haya leído a Ciro Alegría, haya leído a Mariátegui, lo menciona, lo tiene como norte dentro de su trabajo, dentro de su gestión? Fernando, yo no estaría en condiciones de decir que no lo ha hecho, cuidado. No, te estoy preguntando. Te he preguntado. ¿Tú crees? He dicho yo. Mira, no estaría en condiciones de decir eso. Creo que si es un profesor de escuela, como que lo es, y ha pasado por la universidad, entiendo, es magíster. Lo que pasa es que Fernando de pronto no tendrá las herramientas de la verbalidad para externalizarlo, lo puede pensar, lo desarrolla, seguramente hay gente que es muy buena en clase, y cuando de pronto la vida le cambia, tiene y se convierte en un jefe de Estado, todo, digamos, le produce un impacto, y seguramente habrá pues lo que se llama una etapa de asimilación, Fernando. ¿Ya? Y yo creo que, mira el caso de Benito Juárez, por ejemplo. ¿Alguien podría decirme que Benito Juárez era un hombre erudito? No. No, pues por favor, ¿no? Entonces, seamos claros aquí, y miren el proceso mexicano. ¿Alguien podría decir que Benito Juárez comenzó su gobierno, ese proceso mexicano, sin contratiempos? Por favor, la propia sociedad mexicana, heredera de ese criollismo mexicano, lo miraba y lo vapullaba como un mestizo, se convertía en el presidente de los mexicanos, en el líder histórico de México, en el propulsor de su mirada luego en un siglo XX que ya hemos visto por la Revolución Mexicana de Emiliano Zapata y Pancho Villa, etcétera, todo esto que ha habido en la historia. Entonces, Fernando, yo más bien estoy detrás de que los peruanos tengamos un correlato de exigencia en nuestros gobernantes, en nuestros políticos de transparencia. Y esto es el mismo razonamiento que juega para los congresistas cuando me entrevistaste hace algún tiempo u otro periodista de Radio 1 que es tan sintonizado. Cuando me preguntaban si los congresistas deberían tener una valla alta, deberían tener maestría, doctorado, dije, ¿por qué? El congresista es elegido por el pueblo, a los asesores del congresista, para que veas que la coherencia en mi pensamiento. Allí sí, porque no estamos dándonos cuenta del sentido de la voluntad popular, que es lo más grande. Mira, por voluntad popular Castillo no necesita pasar por la escuela de cadetes para ponerse el uniforme militar, porque es el jefe supremo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, ¿no es cierto? O sea, la voluntad popular le da todas esas prerrogativas. Apoyemos pues entonces para que el jefe de Estado cumpla como corresponde a las exigencias democráticas y acostumbrémonos a saber en democracia que es elegido para 5 años, Fernando. Está bien, y yo creo que la gente lo ha apoyado a Castillo, pero ha ido perdiendo ese apoyo por los errores que ha venido cometiendo. Hace un momento me hablabas de la reina Isabel, y yo recuerdo la historia de la muerte de la reina Isabel, la muerte de su padre, la asunción de ella muy joven, y la llegada de Churchill a su entorno. Y tú lo pones al hecho de Castillo de subir sin el conocimiento, igual que la reina Isabel, de lo que es el manejo de un Estado y la necesaria presencia de un entorno que le ayude a tomar decisiones, en el caso de Gran Bretaña, no de Inglaterra, ¿no? En aquel momento que era un país más grande, más colonialista incluso, pero tiene a Churchill y acá tenemos a Castillo que designa Bellido. Sí, bueno, por eso te digo, hablas de Bellido, entonces nos retrotraemos a la primera etapa que el propio presidente ya ha reconocido, que ha habido equivocaciones. ¿Quién es el Churchill? ¿Quién es el Churchill ¿Quién es el Churchill del Castillo? ¿Cerrón? No tiene ningún Churchill. No. Entonces, tiene que ir a la búsqueda de un mejor entorno a su alrededor para tener un mejor manejo y tener políticas
políticas de Estado claras en cada uno de los sectores. Correcto. En esa etapa entiendo, por lo que he escuchado en las entrevistas, él está. Y eso me parece bien. Y eso me parece bueno. Porque hubiera sido malo y grave para el país que diga, ¿qué cosa, señorita? Acá todo está bien. Yo digo que yo quiero cosas como esas. Nada de eso hemos visto en el presidente. Todo lo contrario. Y por eso es que deberíamos apostar por abrir la cancha y no estar incisivamente, porque la gente se da cuenta, Fernando. Mira, el caso de Rincón. El Rincón no sabe la realidad peruana en la dimensión que se quería, porque yo lo veía con su libreto, su papel allí al costado hablando, ¿no es cierto?, de lo que las pautas que tenía, pero metido en el tema peruano no estaba. Dijeron, mira, habla de Zagatea, habla de Pacheco, habla de Bruno Pacheco, etcétera, y listo. Y ahí lo veíamos, en ese nivel de insistencia. Pero era lo que le iba a preguntar, y quien le hizo, o los que le hicieron el media training a Castillo tenían que haberle puesto, te va a preguntar esto, las respuestas son estas, las salidas son para acá, te va a preguntar de Venezuela, te va a preguntar de Bolivia, te va a preguntar de Nicaragua, te va a preguntar de Cuba, sabes la posición de CN, sabes quién es este periodista, sabes hacia dónde apunta, sabes qué otros temas va a tocar, va a querer generar una agenda nacional y una agenda internacional con la entrevista. Y en esto nos vamos a preparar porque estos son los puntos, pero en la mayoría de ellos no tuvo una respuesta clara y coherente. No, yo estoy de acuerdo contigo que el presidente debería tener un proceso hacia adentro conciso, consistente, fuerte, que le permita mostrarse públicamente con esa seguridad que él pueda tener para que transmita, porque la política es lo que se ve, no lo que se cree o lo que se presume. Entonces, en esta etapa, y ahí es algo personalísimo, saber escoger a la gente que lo tiene que rodear de la mejor forma, con su equipo de gabinete, apoyarse, que es de inmediato, para escoger esos hombres y mujeres que deben de perfilarse. Mira, yo le decía a mis alumnos en la clase, antes que terminaran, porque estamos de vacaciones, le decía, me preguntaban, doctor, ¿cómo hacer que no la baje? ¿Cómo hacer que no la baje? Con buenos ministros, porque los buenos ministros dan confianza y el dólar se va hacia abajo. El problema de Perú no es un problema económico, sino es un problema político, de lo que se ve. La economía es solamente especulación, Fernando, como tú sabes de memoria, y por tanto, en esta etapa, el presidente, por ejemplo, entiendo que hoy día está viajando. Sí, a la Alianza del Pacífico. ¿Cierto? A la Alianza del Pacífico, vamos a verlo, ¿no es cierto? Cumpliendo sus roles de jefe de Estado. Eso me parece bien, que salga, y cuanto más salga, más y mejor, porque eso le va a dar roce al jefe de Estado. Entonces, eso será importante, y para sus interacciones, nadie, Fernando, nadie, para ya no agotarte, nadie nace sabiendo. No, eso es claro. Eso es claro. Aprendizaje. Y quizás, aunque lo niegue el presidente, se ha encontrado la presidencia de casualidad ante el culebrón que hubo en las elecciones entre los políticos y la clase política y los medios para elevar a uno, subir a otro, bajar a otro, y la gente y la población decidió quiénes pasaban a segunda vuelta, y tuvo una decisión en segunda de poner a Castillo en la presidencia. Y encontró la presidencia, pero eso no exime de que en ese periodo haya una preparación, una inducción, digámoslo así, que ya van 6 meses y no tome las decisiones adecuadas. Los propios, tú lo has dicho, los propios ministros ni siquiera juegan en pared o forman un equipo homogéneo que pueda acompañar al presidente en las decisiones que se vayan a tomar. Parece el presidente todavía en su sindicato, viendo a las bases peleándose entre ellas para tomar una decisión. Y acá no se trata de puñaladas ni nada, se trata de cómo el gobierno responde a diversas circunstancias que se van presentando y marca nortes para mejorar la situación de la población. Es decir, estamos viviendo una pandemia y es increíble que el presidente, tomando parte de lo que tú dijiste, no le haya cortado en su momento a Hildebrand o a Del Río y decirle un momentito,
Yo quiero hablar un rato de salud, porque hemos llegado a estos niveles, estamos pasando esta situación, estos son nuestros avances. Quiero un momentito dirigirme a los padres de familia y decirles que vamos a hacer hasta lo imposible por llegar a iniciar las clases en marzo, en abril, de manera segura, con sus hijos, porque son 2 años perdidos, soy maestro y tengo que salir adelante. Y eso se lo tienen que manejar la gente de su entorno. Y lo mismo incluso en el tema de Venezuela, o sea, no puedo responder, decir, acá en el Perú hay venezolanos porque allá, o sea, canjeamos peruanos y se van los peruanos para allá. No, o sea, sí hay un problema, hay que respetar lo que pasa en Venezuela, los venezolanos tienen que tomar decisiones, pero ¿cuál es la política del Estado peruano en Cancillería, en política exterior? Es decir, tiene que marcar sus rumbos, porque si no vamos a ir a los tumbos y cada vez este gobierno va a perder mayor soporte y vamos a seguir en la inestabilidad, donde al frente la clase política que no acepta los resultados van a ir gritando vacancia, cualquier cosa. Ahora son capaces de presentar una moción de vacancia por las 3 entrevistas que ha dado el presidente de la República sin razón y calificarlo moralmente incompetente porque no sabe dar entrevistas. Imagínate esto último. En realidad, yo no lo creo, pero si fuera, sería una torpeza política de la derecha o de la oposición, por lo que te acabo de decir, por la profundidad de la fractura en el país. Yo no sé, como decías tú, si los ministros se pelean entre ellos, si no corrieron, no lo sé, no conozco, no puedo decirlo, pero sí coincido contigo en que lo que se externaliza es lo que promueve la presunción. Y ese es el trabajo del presidente, que lo ha reconocido. Cuando le han preguntado, está evaluando. Bueno, esa evaluación debe producir una consecuencia, que es un equipo más compacto, mejor, que articule para llevar al país en el mejor derrotero al inicio de este 2022. Ahora, para ir cerrando este tema, cuando algún presidente, oposición peruana, con respecto a Bolivia y la salida armada, ¿cuál es la realidad que tenemos a nivel Cancillería sobre esta situación? No, aquí la Cancillería es la que tiene que trasladarle al jefe de Estado el ABC del tema de Bolivia y sus pretensiones de salida al mar. Si a mí me preguntara, yo diría públicamente, en este instante, presidente, hubo un juicio en la Corte Internacional de Justicia, donde Chile obtuvo una victoria jurídica sobre Bolivia. Por tanto, el resultado ha confirmado que que Bolivia sigue encerrada en los Andes, y sobre eso no hay nada, es inoponible, y eso el Perú debe mirarlo, respetando la jurisdicción internacional, sin llevar esas pretensiones del pasado, ni hacer lucubraciones a Bolivia sobre una salida al mar, y más bien concentrándonos otra vez, así como lo hizo Fujimori con el Bolivia Mar en el 1992, y Alan García con el Mar Bolivia en el 2008, te acordarás, insistir en hilo, el corredor que ya tiene Bolivia, y que deben acostumbrarse en esta mirada objetiva de lo que significa las relaciones internacionales, a que el Perú le da todas las facilidades para que pudiera salir, no soberanamente pues, pero salir al Pacífico, que es lo relevante, que es lo que quiere Bolivia. Entonces, el Perú debería trabajar en la diplomacia para que primero convenza a Bolivia, que no se convence, porque sigue mirando a Chile, se convence que salir por el Perú puede ser provechoso, bueno, para potenciar a hilo, hay que potenciar a hilo como corresponde, y esa será una sana competencia con los puertos chilenos, y eso significa habilidad y agilidad geopolítica y diplomática, y ese ABC, ¿quién lo tiene que hacer? Torre Tagle, pues Fernando, Torre Tagle. Los mejores cuadros tienen que preparar, no esperar que el presidente los pida,
sino que Torres Tagle los ponga, porque quien finalmente el laboratorio para la política exterior peruana es Torres Tagle, y la dirección la tiene la dirección lo tiene el presidente de la República. En la política exterior a la que tú te refieres, la mirada sobre Nicaragua, sobre Venezuela, sobre Cuba, etcétera, todos estos temas, pues mira, es un gobierno de izquierda, pero coincido contigo. ¿Y cuál es el norte de la política exterior de un gobierno de izquierda? Eso tiene que quedar claro, pues. ¿Quién lo tiene que hacer? La Cancillería, pues, Fernando. Pero es que no es de izquierda, es un gobierno, que no es de izquierda, es un gobierno de pueblo provinciano. Claro, como quieras, un gobierno de izquierda, gobierno provinciano, un gobierno no conservador para para hacer alguna antítesis, un gobierno que no es de la tradicional ultraderecha o de la derecha que gobernó el Perú 200 años, qué sé yo, ¿no? O sea, lo que fuere. Pero comprenderás que estas definiciones tienen que quedar claras. Mi mirada siempre ha sido que el gobierno de derecha, de centro, de izquierda, tiene que ser en su política exterior democrático, eso siempre, para poderle recrear al Perú confianza. Ahora que hemos sido invitados a la OSDE, ¿qué nos va a pedir la OSDE para ingresar? Algunos me estaban preguntando de la mañana, otro periodista, ¿cuál es el procedimiento? Estaban creyendo que el procedimiento como cuando uno llega para formalizar un tratado, negociación, suscripción, ratificación, canje. No, le decía yo, este no es un procedimiento jurídico, es un procedimiento político de los comportamientos del Estado, creando estas liberalizaciones de bienes, servicios, creando espacios para fortificar la presencia internacional por exportaciones, las reglas claras para los inversionistas, qué sé yo, un conjunto de cosas que después de haber estado tanto tiempo detrás, porque esta es política de Estado, para que el Perú pueda finalmente ingresar a un club de ricos y de emergentes, porque ese es el club de ricos y de emergentes, el OCDE, entonces pueda alcanzar un estatus que le dé al Perú la posibilidad de moverse mejor, sí, para alcanzar la felicidad, como se dice en el libreto que ya sabemos, sí, pero en verdad, ¿para qué es bueno OSDE? Para que el Perú se venda, sea vitrina, el mejor lobby natural, con el espaldarazo, y nuestro respaldo será la mejor puerta de entrada para esos capitales foráneos que tienen que venir al Perú, un país que tiene muchas riquezas, pero con diálogo, con transparencia, bien articulado, como debe corresponder. Todo eso está muy bien, todo eso está perfecto. El problema del Perú es que no distribuye igual la riqueza. Y que eso debería tener claro este gobierno. Es decir, yo puedo entrar a la OSDE y decir que yo soy un país de ricos o emergentes y me siento en la mesa con ellos, pero no puedo tener a la gente pobre y excluida y con un 70 u 80% de informalidad en el país. Y lo que vemos es desde un gobierno con informalidad, no solamente de la clase política, sino en su desarrollo, pasando por el Congreso de la República, y tenemos que tener instituciones más sólidas, instituciones más preparadas y políticas claras de que hay atenciones que se deben dar. Acabamos de ver cómo el Estado no llega ni entra con contundencia en el caso de Repsol, y eso se ha replicado en una serie de zonas y derrames en otros lugares del país o otras situaciones de minería formal o informal, y no somos un país, digámoslo, que nos enorgullezcamos de esas cosas. Mira, ahorita te respondo de Repsol, ¿ya? Mira, tú has dado la clave, y es un tema que siempre venimos hablando. El grave problema histórico del Perú es el problema de la redistribución de la riqueza. Dime, los consignatarios y los oligarcas del guano de 1848-49, cuando Castilla les pone el pare, ¿pensaban en la redistribución de la riqueza? Nada. La República Aristocrática, después de la guerra con Chile, que se llenaba los bolsillos, el boom del caucho por un lado y de la venta de la caña de azúcar,
pensó en la redistribución de riqueza, tampoco, Fernando. Y así sucesivamente, no hemos tenido en 200 años una sociedad política que haya redistribuido la riqueza, que es realmente la gran partera de la equidad, de la igualdad. Un gobierno que tiene 5 meses no le puedes exigir que, no sé que tú no lo dices, pero estoy hablando... No, pero que tengan las políticas claras en esos temas. Claro, y entonces... disculpa que te interrumpa, disculpa. Si veo a Repsol actuar como los mismos patanes de las transnacionales, ¿qué me está dejando a mí en claro eso? Mira, ahora te hablo de Repsol, por ejemplo. Yo coincido contigo, saqué una columna hace 2 o 3 días sobre qué hacer con Repsol, no sé si la pudiste leer. Y en esa columna sobre Repsol, yo refería 2 cosas centrales. El gobierno de Perú tiene que ser enérgico y tiene que mostrar su ira, porque una transnacional, una multinacional no puede venir, ¿no es cierto?, como hacen en otros países, vienen por nuestros recursos, porque si no los tuviéramos jamás vendrían, y pasa lo que hemos visto, esta desgracia, desastre, que ha alterado el ecosistema en Ancón. El gobierno de Perú tiene que tener una posición, estoy de acuerdo contigo, la primera debe ser de rechazo a lo que ha pasado, energía, pero tampoco vamos a pelearnos con Repsol, Fernando, cuidado, tenemos que actuar con equilibrio, tenemos que exigirle cumplimiento de indemnizaciones y protocolizaciones. Estas cosas no pasan, no es que vaya a pasar otra vez, no, tenemos que ser muy exigentes. Y yo vi, por ejemplo, no sé si lo habrán dicho, ¿no? Pero yo vi que el presidente fue al mismo lugar y desde allí lanzó su comité de crisis. Mira, si no lo hubiera hecho, todo el mundo hubiera dicho, pero ¿cómo es posible que no haya hecho un comité de crisis inmediatamente? Y ya lo hizo, pues, pero no se ha relevado eso. Entonces yo lo que creo, Fernando, es que hay una suerte de obsesión política, si es la palabra adecuada, y no estamos viendo el tema macro, más allá de Castillo, del país. Pensemos en el país. El país necesita ser visto fuera como un país con estabilidad, un país que refleje lo que su crecimiento mensual está exponiéndonos. Entonces, comprenderás que esa elevación será importante para que podamos tener una mejor aprehensión en la política internacional, los capitales externos, etcétera, etcétera. Pero si nos seguimos mostrando en una suerte de enfrentamiento permanente, te aseguro que estos temas... pero eso no es responsabilidad del gobierno. ¿Cómo no? O sea, el marcar el rumbo... El presidente de la República, evidentemente, con todo su equipo, tiene que definir las coordenadas y, a mi juicio, mostrar más los temas de Estado que esa agenda judicial que existe, que es importante, que es importante, pero la agenda judicial pues no es la agenda del país, con el mayor respeto por todo lo que está pasando en el país. La agenda del país son los muertos que produce la pandemia, los niños desnutridos que no estamos pensando en ellos. Ahora se vienen los huaicos, Fernando. Tenemos que ser proactivos y prospectivos. Tenemos que pensar en esa mirada nacional que el sistema internacional nos pide, nos exige y nos espera. No estamos todavía en una etapa post-pandémica, pero tenemos que prepararnos para ella. Y ahí está pues justamente la elevación y el trabajo conjunto. Ojalá que estos meses, como el presidente lo ha reconocido, ¿no? En las entrevistas que hemos escuchado hemos visto, verdaderamente se produzcan los cambios que él está prometiendo, que él está diciendo para el bien del país, porque finalmente es eso lo que cuenta, Fernando. Un país como el nuestro, con 200 años, sin haber alcanzado ni siquiera convertirnos, de acuerdo a las relaciones internacionales, en país o en estado intermedio, Fernando, eso es un latigazo a la historia. Solamente seguimos siendo un país periférico. Eso no es realmente